Ya. Ujú. Hola, somos el grupo uno. Mi nombre es Elisa Martínez Mi nombre es Luciano Alarte. Mi nombre es Cristina Harker. y hoy vamos a hablar de la película Fanny Alexander de 1982 de Ingmar Bergman. Bueno, yo quiero empezar como a hablar de un tema que me llamó mucho la atención, que ya lo habíamos hablado en clase por la película pasada, y es como como lo teátrico que hicieron la película. No sé si era como por el cambio de lenguaje a español o no sé, pero digamos en las primeras escenas el apartamento parecía una obra de teatro, con esos telones gigantes, como esa Parecía un museo. presentación. ¿Mm? Parecía un museo. Total, o sea, no parecía un hogar vivido, sino parecía como cuando uno va digamos, hoy estuve con una clase en la Quinta de Bolívar y Ujú. como esos telones decían como, ay, es que ahí cerraban y ahí se ponían los músicos y era como todo un escenario dentro de un hogar. Entonces, no sé, eso me pareció muy interesante y también junto con la actuación de los personajes, era como súper sobreactuado. No Sí, sé qué ustedes exacto. qué piensen de Digamos, al eso. final, ya al final de la película, cuando llegan como a rescatar a los niños, em, que en un momento, pues, el obispo como que le dice al señor, eres un traidor, como cerdo, o sea, es como unas palabras además súper de la Mm, época. em, y este señor se tira de rodillas y empieza como a mirar a Dios y como a hacer así, como que en verdad es una actuación súper sí, teatral. como Mm. teatral, ajá, que también creo que va muy como de las películas de la época, como que el diálogo era muy, como muy, no sé si forzado Sí, Sí. como medio formal, pero A como mí, a mí, a mí en sobreactuado. particular, a mí en particular, la película me causó mucho, me sentí un poco incómoda, como la manera Mm. como, no sé, la trama como tal, o sea, el hecho de, como de la religión, como todo lo llevaban a un extremo, como que hablaban de que el pecado, qué tal, que no sé, o sea, como que ya te vas a morir y ya vas al infierno por X, Y cosas, por el hecho de mentir, que el niñito mentía, el obispo, la manera de castigar, como que todo eso a mí me dio mucha, o sea, como que, no sé, no me gustó para nada. O sea, como Mm. que me sentí súper inconforme y eso obviamente creo que eso es el reflejo de lo que era en esa época, o sea, sin duda alguna. Y ver, digamos, cómo todo eso ha cambiado y que de igual forma siento que hay muchas religiones, digamos, esta que es la protestante, quizás y sigue siendo igual. O sea, me parece, yo siento, perdón, dale, yo dale, siento no, que tranquilo. hay un poco también de todo, como en todas las religiones. Siento que Sí. las religiones como tal también se prestan mucho para juegos de poderes, como para Ujú. meterse en roles de poder, cuando la religión justamente es, bajo mi criterio, mal interpretada, Total. eh, Mm. como lo ha pasado en las guerras, etcétera. Pero sí, total, a mí me parecía súper incómodo ver cómo el obispo trataba al niño, o Mm. sea, cómo Y le ni siquiera era pegaba. su papá. Una cosa es que, digamos, bueno, el papá del niñito lo castiga, pero es que ni siquiera era su papá. Y como lo empujaba, hubo una escena que lo empujó y no me acuerdo qué fue lo que le dijo el niño, como que no te vas a deshacer de mí, algo así. Yo dije, Era pero como el deseo por poder. tienes que Mm. ser muy, o sea, demente, Loco. retorcido en tu cabeza como para tú tratar a un niño que en realidad un niño es inocente, o sea, apenas está viviendo la vida, o sea, no, eso a mí me pareció horrible. Y no, y digamos, cuando al final le dice como, pues le pega porque dijo mentiras y le dice que le pida perdón y él dice, no te va a pedir perdón Sí, sí, y sí. hasta tener que seguir pegando y después lo hace, después de haberle pegado como 10 veces al niño, lo Y hace que dándole en la mano. la niña literalmente le quitó la Mm. mirada porque pensó que le iba a pegar y al parecer Pero la lo iba a hace hacer. al final darle un beso en la mano, o sea, yo no, yo eso no lo puedo entender Tampoco y es lo puedo entender. mucho esa educación como de, porque sí, como, porque yo lo digo, porque yo soy el más fuerte, Sí, porque yo tengo porque yo poder, tengo el poder, básicamente. exacto, como muy la frase de, porque soy tu mamá o porque soy tu Ah, papá, sí, y de así acuerdo. es. Y a Total. mí, pues en mi colegio, siento que nos inculcaron mucho como como el por qué, el entender por qué. Entonces, también yo pensaba, este niño va a aprender que está mal decir mentiras o simplemente no las va a decir por miedo
a que este señor le pegue y después una vez este señor no esté, el niño se va a dedicar a decir mentiras porque nunca entendió por qué estaba mal realmente. Mm, Entonces, como también esa educación tan diferente de él, como no explicar el por qué, y yo siento que se ha probado muy desde la psicología que el entender la razón de las cosas hace que uno aprenda mucho mejor y el darle un sentido a las cosas hace que uno aprenda mucho mejor y por eso ha cambiado. Pero era como, porque sí, o sea, está mal decir mentiras, entonces te va a pegar, pero al final nunca te estoy enseñando por qué está mal decir mentiras ni por qué está mal lo que estás haciendo. Él ¿Ustedes sí qué le opinan de pregunta, las mentiras? eso te iba a preguntar, porque él le pregunta, un momento que le dice como que, por qué las personas mienten? Y el niño era, no sabía qué decirle. Mm, No sé, o sea, en parte sí concuerdo con el hecho de que uno miente como por conveniencia, como para, obvio. Mm. pero también como por miedo. Siento yo que Uy, más que total. conveniencia es el miedo, no sé, a rechazo, a decir la verdad, al que dirán. O sea, siento que eso va mucho más allá, pero igual, Yo creo que no está mal. independientemente de la mentira también está mal, o sea, mentir está mal. Yo creo que no está mal. O sea, yo Depende de creo la situación y el tipo de Es que mentira. depende de la situación. O Sí. sea, si la verdad es muy cruda, pues uno prefiere una La mentira Papá piadosa. Noel, todo bien. exacto, Ese lo que tipo de mentira. iba a decir es que siento que hay mentiras que hacen daño y hay mentiras que Precio, Previenen sí. el daño. como muchas veces los niños no tienen por qué saber muchas cosas y está bien Sí, decir mentiras. total. Y también hay mentiras completamente innecesarias. A mí me ha pasado que a veces como que literalmente digo mentiras y después digo, como, ¿por qué le dije mentiras? Qué bobada. Como en verdad, como cosas súper básicas, como, ¿qué almorzaste hoy? Pollo y en verdad almorcé carne. O sea, eso no me ha pasado literalmente así, pero con cosas boas que al final como que siento que es un miedo que uno tiene, como un impulso y como que uno está muy a la defensiva a veces. Sí. Pero siento que hay mentiras que están bien. Lo que sí siento que es la peor mentira es la mentira que uno se hace a uno mismo. Ah, totalmente de acuerdo. Esa para mí Sí. es la peor Que uno se mentira está y fallando uno mentira mismo al sí está final del mal. día. Sí, de Pues no tiene acuerdo. sentido. Y al final vivimos de mentiras, ¿no? Vivimos de decirnos mentiras a nosotros mismos o de convencernos de ciertas cosas que al final yo me mentiría en una pregunta mucho más filosófica de como, ¿qué es la verdad al final del día? Em, pero lo que también yo iba a decir es como, es un poco eso, ¿qué es la verdad? Pero también, ¿qué es lo que normalizamos? Como esta película nos parece incómoda, pero Mm, yo veo también en las escenas cómo estaban estas, no sé cómo llamarlas, como las personas que trabajan para el obispo, que mm, cuidan a los niños, ellas están completamente tranquilas o parecieran estarlo de que él le esté pegando al niño. Incluso le agarran la cabeza para que el niño no se mueva. Y es que en sí. esa época eso era Pero es que completamente normal. ahí se muestra también el poder que tiene él sobre ellas también. O sea, ellas O no que a pueden. ellas O sea, o que a ellas les parecía normal en esa época, como Pues en la época de la esclavitud les parecía completamente normal. Incluso a las personas, a las personas que estaban esclavizadas les parecía, creo yo, a la que era gran su mayoría, de... Sí. normal exacto. lo mismo la Digamos. señora, la ¿Mm? esposa, como estaba esclavizada a él, que no podía separarse porque si no le quitaban los hijos. O sea, Y también al la principio, como esclava de él. en la escena navideña, como al puro principio, Ujú. que el dueño de la, pues como uno de los hijos de la dueña tenía esposa y todo, y pues igual se estaba metiendo con una de las señoras del servicio enfrente de toda la familia, y era Sí, completamente normalizado, y era como, ay, sí, es que así me lo quito de encima, y es como esa conformidad que tiene la gente con algunas cosas como para no crear conflicto, a lo mejor, o para no sí. incomodarse. Para O, mí, dale. dale. No, que yo decía que también muchas veces sí es como, porque de pronto es, y esto lo vi, yo hago, para Fabio que de pronto no sabe, yo hago opción con psicología, y lo vi que para las personas es mucho más o sea, prefieren mil veces un dolor conocido que un dolor desconocido. Entonces, Entonces, más me vale quedarme en este dolor que ya conozco, que es incómodo, que me duele, que la paso mal, a exponerme a un dolor que de pronto no conozco y no sé qué grado pueda tener de impacto en mí. Entonces, y siento que muchas veces las mujeres, o bueno, hoy en día no, pero en esa época más las mujeres, hoy en día todo el mundo aplica, se quedan en los lugares por
miedo a estar solo porque la soledad es un dolor desconocido, o Por por otras costumbre cosas, también. dime, por costumbre, pero en Ok. este caso es más porque la sociedad no se prestaba para darle lugar a una mujer que se fuera de la casa. Es más, incluso creo que, pues no creo, lo mencionaron que la ley le quitaba a los hijos. Mm. A mí me pareció, cuando yo vi la película, yo dije, ¿cómo así? Que la ley le va a quitar a los hijos por irse de la casa. Pero claro, son las diferentes normalidades a lo largo de la historia. Y seguramente hoy en día existen cosas que para nosotros es completamente normal, que en unos años vamos a decir como, ¿qué es esta Sí, estupidez? O sea, ¿por qué creíamos en esto? perdón. Mm. Pero bueno, creo que terminamos por hoy. Muchas gracias. Gracias.